Muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a la segunda sesión que tenemos pues de la maestría. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta segunda sesión. Muchas gracias por la asistencia y por la atención prestada la anterior sesión que hemos tenido de introducción justamente al tema de todas las particularidades y lineamientos pues de esta maestría. En esta sesión vamos a revisar un elemento con el cual queremos ir trabajando las habilidades propiamente de redacción, ¿sí? Y las habilidades que necesitamos pues para hacer lo que es el tema de investigación. En este caso vamos a trabajar este módulo introductorio, este módulo 0, con la posibilidad de una elaboración de un ensayo de admisión para principalmente dar a conocer el interés que tienen ustedes como cursantes de la maestría en el programa de neuropsicología clínica. Entonces, en este contexto, queremos dar algunos lineamientos referentes a la elaboración de lo que es un ensayo. Seguramente en alguna otra oportunidad o en algún otro posgrado que hayan tenido la oportunidad de tomar, o incluso pues en la formación académica que han tenido ustedes, han tenido la oportunidad de poder elaborar algún trabajo de orden monográfico, algún trabajo de investigación importante, tal como, yo qué sé, las tesis, como un trabajo dirigido y demás. En este contexto del programa de admisión para la maestría, queremos elaborar lo que es un ensayo. En el ensayo vamos a requerir, obviamente, de las habilidades de escritura pues que poseen ustedes para poder darse a conocer en cuanto a su formación profesional y demás. Entonces vamos a ir revisando las particularidades propias de lo que implica la elaboración de un ensayo, definiendo que este escrito académico justamente se refiere a un tipo de texto que se lo elabora en forma de prosa, es decir, un escrito que se va a encargar de analizar, de interpretar y o evaluar un tema en particular. El ensayo como tal es considerado pues un género literario comprendido dentro de lo que es un género didáctico. Para el programa como tal de maestría estamos requiriendo que se pueda aplicar pues los lineamientos propios de elaboración de ensayo a lo que es la conformación propiamente del ensayo de admisión. Dentro del ensayo contamos con algunas características clásicas que son propiamente las más representativas para este género, y en este caso pues se refieren justamente a las que podemos observar ahí en pantalla, tales como que pues el ensayo debe ser un texto, principalmente un escrito serio y fundamentado que vaya a sintetizar un tema significativo. En este caso, con la finalidad de argumentar propiamente dicho tema. El tema significativo, pues para el ensayo propiamente de postulación a la maestría, tiene que ver con su propia persona, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que al momento de elaborar este ensayo de postulación, es importante hablar de uno mismo, resaltando obviamente lo que implica pues la formación académica, resaltando aquellos elementos por los cuales han podido llegar hasta este momento de su vida profesional, de su vida académica como tal, y cuáles son los intereses principales y proyectos y proyecciones hacia futuro y hacia adelante para lo que significa pues que a partir de ahora también pues van a poder acceder a lo que es el programa de maestría. ¿Y cuál es el significado importante también acerca de
de que el programa pueda contribuir pues en su propia formación profesional y asimismo pues argumentar de forma seria, de forma muy concisa, aquellos elementos con los cuales ustedes podrían, por ejemplo, pues contribuir al desarrollo propiamente de este curso de formación posgradual. En este caso también el ensayo va a poseer una característica o un carácter de orden preliminar, introductorio, a manera pues de carácter propedéutico principalmente. Entonces en este contexto el ensayo tiene una estructura muy interesante donde se van desarrollando pues lo que es un formato propiamente de introducción, desarrollo y conclusiones, donde el principal recurso que vamos a utilizar es la argumentación. Por tanto, la característica y otra de las características clásicas más representativas del ensayo pues es la presentación de argumentos para justificar y para, digamos, sustentar lo que son las opiniones que vayamos a vertir dentro del ensayo. El ensayo como tal, como tipo textual, ¿sí? Es difícil de caracterizar y es difícil de caracterizar mucho más en el contexto de que debemos escribir acerca de nosotros mismos. Y esto es muchas veces muy difícil. No se nos ha dado la oportunidad a nivel académico o en otras formaciones de poder hablar acerca de nosotros, ¿no? Muchas veces cuando accedemos, por ejemplo, a algún curso, pues de repente nos vemos en situación de aula y el docente pues requiere la presentación formal de cada uno de los estudiantes, diciéndoles pues que se paren y que se presenten y que hablen acerca de los intereses, por ejemplo, por la formación que están cursando. Entonces esto resulta a veces muy incómodo para la propia persona porque es darse a conocer pues digamos de forma mucho más particular frente a personas que probablemente jamás hayamos visto nunca antes en nuestra vida. Entonces, esta es una oportunidad interesante también para realizar un análisis de nuestras propias proyecciones hacia futuro, también un análisis y reflexión acerca de lo que ha sido nuestra propia formación profesional y hacia dónde nos está llevando esta formación que hemos decidido a partir de este momento, pues tomar como rumbo y como, digamos, como camino en lo que va a ser la aplicación de este programa hacia o en beneficio más bien de lo que significa nuestra vida como tal. Entonces este ensayo, como les decía, es difícil de caracterizar dada justamente la diversidad de textos que suelen caer bajo la denominación de ensayo. Sin embargo, justamente se caracteriza principalmente el ensayo por la presentación de un tema desde lo que es una interpretación personal. Por tanto, no existe un lineamiento, una fórmula o digamos, un índice propuesto para la elaboración del ensayo. Lo que sí debe contar, y es una de las características que decíamos que es muy importante dentro de la propia elaboración, es el contar con rigor argumentativo. El rigor argumentativo parte de la experiencia que tenemos nosotros como escritores, porque cuando hacemos o cuando nos preparamos para la formación dentro de un posgrado, ya sea pues un diplomado, una especialidad, la maestría, un doctorado, un postdoctorado y demás, esta habilidad académica muy importante debe ser una de las habilidades y cualidades tal vez más importantes con las que debemos contar quienes nos dedicamos a la investigación o quienes nos dedicamos pues al área clínica, por ejemplo, en el campo de la psicología. En este caso, pues el rigor argumentativo tiene un sustento propiamente de lo que es la practicidad o el pragmatismo aplicado a la escritura, ¿no? Por este motivo, pues el ensayo como tal es un género que permite cuestionar
al sujeto como a sí mismo, y o ampliar o revisar puntos de vista anteriores, ¿no? Entonces, esto va a permitir darnos a conocer y hacer un análisis propiamente reflexivo acerca de nuestra propia persona. Estructuralmente, el ensayo comprende los siguientes apartados, que vendrían a ser pues introducción, desarrollo, decíamos, y la conclusión. Y en este contenido pues se deben presentar en el escrito mismo del ensayo lo que son pues el planteamiento, por ejemplo, de cierto tipo de hipótesis o el uso de alguna tesis que querramos, por ejemplo, desarrollar dentro del ensayo, y asimismo pues el uso de otra forma literaria propiamente competente al ensayo, que es la síntesis. Entonces, fíjense que es una utilización muy importante de varios recursos pragmáticos propios de lo que es la escritura académica, que los vamos a volcar a la posibilidad de elaborar el ensayo como tal. Dado el objetivo de presentar pues una interpretación personal en el escrito del ensayo sobre un tema que nosotros vayamos a elegir, a través de la presentación y comprobación de la tesis, pues la trama textual por excelencia debe ser la argumentación. La argumentación está circunscrita desde lo que es la introducción hasta las conclusiones, y por tanto pues compete a argumentar mediante párrafos organizados, ¿sí? Mediante ejemplificaciones incluso, lo que va a ser la tesis central de nuestro ensayo como tal. En el ensayo, pues la exposición, como el resto pues de las tramas textuales, justamente que pudieran presentarse, lo hacen en función de la argumentación. Entonces, argumentar, ser capaz de argumentar nuestras propias tesis o hipótesis, pues es un punto central en la elaboración del ensayo. Existen una diversidad de tipos de ensayo, dentro de los cuales los más, digamos, conocidos vendrían a ser aquellos ensayos de tipo literario, o el ensayo de tipo crítico, o es así también el ensayo o escrito científico, y o el argumentativo. Cuando estamos hablando de este ensayo de admisión propiamente, nos podemos, digamos, circunscribir a lo que es el ensayo de orden argumentativo, que principalmente se caracteriza pues por el desarrollo de un determinado argumento que queremos utilizar, o un razonamiento con el fin pues de persuadir a los lectores sobre la validez de nuestro propio punto de vista. Y esto es muy importante porque el ensayo justamente tiene ese tinte de persuasión, ¿no? Es decir, yo quiero más o menos venderme a mí mismo frente a un comité de admisiones o frente a un comité académico, y que pueda conocer las particularidades de mi propia persona, no desde el punto de vista de, yo qué sé, saber dónde he nacido o en qué clínica me han atendido, pues no es este tipo de fenómeno, pero sí hablar acerca de algo que atraiga la atención del lector que vaya a realizar, pues obviamente, la evaluación de dicho ensayo. En este contexto, entonces, queremos resaltar obviamente ciertos puntos específicos de formación principalmente de ustedes como cursantes, y cuál es el interés y proyecciones respecto también a la maestría como tal. Si centramos nuestra atención en algunos lineamientos que se dictan para la elaboración de ensayos, este autor, pues García Romero, nos da y nos presenta cada una de las características y partes del texto que se presenta en el ensayo, y que podemos, digamos, recurrir a esta tablita para poder entender cómo vamos a presentar la información. Si observamos pues en la tabla como tal, podemos ver que existen las tres partes propuestas para el ensayo, que es la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Y en este contexto podemos hacer la selección de uno de los tipos
de elementos principalmente introductorios con el cual quisiéramos empezar el ensayo. En este contexto, pues García Romero plantea, por ejemplo, si nosotros iniciamos la introducción mediante el planteamiento de un tema o si queremos hacer la utilización de la introducción para plantear una interrogante. O de repente, pues en la introducción quisiera hablar acerca de cierto tipo de antecedentes temáticos o definición de términos o planteamiento de un problema o señalamiento de una tesis. Y es así que el desarrollo y las conclusiones van a variar a medida que nosotros vayamos a elegir una de las partes introductorias. Para el caso del ensayo de admisión propiamente, pues este se ve mejor circunscrito a lo que vendría a ser pues el planteamiento de un tema como tal. Es así que, por ejemplo, el desarrollo, en este caso, el desarrollo temático o el desarrollo, perdón, argumentativo propio del planteamiento de un tema vendrá a contener lo que es la ampliación propiamente del tema a través de explicaciones y ejemplificaciones que hacen justamente a la parte argumentativa de dicho ensayo, para concluir finalmente con la expresión de una idea de cierre acerca de los argumentos que planteé con anterioridad. El ensayo de admisión como tal, pues es una declaración personal, es una declaración personal muy íntima, ¿no? Sobre quién es usted, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el cursante? ¿Qué es lo que ha influido en la trayectoria personal y profesional hasta el momento? ¿Cuáles son sus intereses profesionales y hacia dónde planea ir desde aquí? Esto quiere decir entonces que hablemos pues acerca de lo que vendría a ser nuestra propia persona en el contexto propiamente de trayectoria, por ejemplo, profesional, y cuáles van a ser mis intereses y expectativas profesionales y mi planificación futura a partir de lo que es el ingreso a la maestría en neuropsicología clínica. El modelo de ensayo o este modelo de ensayo de admisión, pues principalmente proporciona lo que es una excelente oportunidad para los cursantes para poder reflexionar, decíamos, y poder explicar a la universidad, ¿sí?, sobre lo que deberíamos saber nosotros, el comité tanto de admisiones como de la parte académica, sobre la persona que es el cursante. ¿Sí? Entonces, como les decía, tiene este tinte propiamente de venderme a mí mismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero que la universidad conozca acerca de mi formación? ¿Qué es lo que quiero que la universidad conozca acerca de mi propia trayectoria profesional? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis objetivos planteados propiamente para esta maestría? Y cómo la universidad puede tomar atención, por ejemplo, a mi propia formación profesional. ¿Por qué es importante, pues, elaborar un ensayo de admisión? Porque, de hecho, pues, muchísimos posgrados lo requieren en el proceso justamente de recibir, pues, a los cursantes a un curso de formación posgradual. En este caso, la elaboración de un ensayo de admisión es un requisito indispensable en lo que compete a la postulación de cualquier persona a un programa de posgrado, porque nos da la posibilidad a la parte de la comisión académica de poder observar al cursante tal cual es, ¿no? Tal cual se está proyectando y de dónde viene, de dónde proviene este cursante, por qué el interés en la maestría, o cuál ha sido, digamos, aquel impulso pues que lo ha llevado a tomar la decisión de cursar específicamente pues este posgrado como tal. También pues el ensayo de admisión como tal nos va a permitir al área de admisiones y académica poder evaluar y visualizar las particularidades de formación y las cualidades propias de los postulantes a la maestría. Asimismo, la redacción de un ensayo de admisión pues difiere en sí de los contenidos de un ensayo tipo académico,
para lo cual es necesario ejecutar una buena pragmática en la redacción del mismo. Esto quiere decir, pues, hacer una buena utilización tanto de la gramática como de la ortografía, como de la sintaxis, para que nosotros podamos visualizar también la forma de escritura que tienen ustedes como cursantes. El ensayo de admisión, pues, es la forma justa en la que el área de admisión y el área académica va a poder conocer mucho más acerca de su persona y podernos hacer una idea de si ustedes poseen propiamente el perfil adecuado para el programa de maestría en neuropsicología clínica. Esto es importante porque ustedes dirán, pero ¿y si no poseo el perfil? ¿Qué pasa? ¿No? Nosotros pues vamos a poder hacer una vista panorámica de lo que es su propia formación y cuál es el perfil propiamente que tienen ustedes y poder adaptar algunos requerimientos propiamente de los perfiles personales de cada uno para que pues el transcurso de la maestría sea mucho más llevadero, ¿no? Entonces, yo qué sé, si de repente pues mi perfil profesional es un perfil que compete a la formación de psicopedagogía y por tanto de repente pues no tengo las bases fundamentales de lo que es la psicología clínica o la neuropsicología como tal, pues nosotros como comisión académica vamos a hacer todo lo posible para poder brindar a ese cursante la posibilidad de digamos, de equipararse con el resto de perfiles de los postulantes que sí tienen experiencia clínica, ¿no? Entonces, en este contexto es importante conocer esas particularidades propias de cada uno de ustedes para que nosotros también podamos apoyar, pues, en el proceso de formación y obviamente que la maestría resulte, pues, muy beneficiosa, obviamente, para cada uno de ustedes. Como bien decíamos, las partes del ensayo competen pues a 3 secciones principales que vendría a ser la parte de introducción, la parte de desarrollo y las conclusiones, donde podemos utilizar en todo y en cada uno de los elementos o partes del ensayo, podemos hacer la utilización incluso de citas bibliográficas. Si es que, por ejemplo, es necesario hacerlo y una parte de nuestro argumento no los permite y, digamos, lo requiere, ¿no? Entonces, en ese contexto, incluso se pueden utilizar citas bibliográficas. Hay algunos errores comunes al escribir los ensayos de admisión y que hay que tomarlos en cuenta justamente para que el ensayo pues sea un documento que esté bien escrito, ¿no? Entonces, en este caso, hay que tomar atención a estos errores, como que, por ejemplo, pues haya falta de claridad en lo que queremos argumentar. O de repente la utilización de frases muy comunes como quiero ser un agente de cambio, ¿no? Esto obviamente pues se espera que dentro de las proyecciones y metas propias de los postulantes a un curso posgradual quisieran pues todos ser agentes de cambio dentro de su propia línea de acción, digamos, académica o incluso pues su línea de trabajo, ¿no? Entonces, esta es una frase, por ejemplo, común y muchas veces rebuscada que se utiliza pues con mucha regularidad, por ejemplo. Entonces, si ven, pues no es una frase muy relevante porque digamos, cae dentro de lo que es la obviedad como tal. La utilización o el mal empleo del vocabulario, pues hay que tomarlo muy en cuenta porque decíamos que es importante que se haga la buena utilización pues de las normas y las leyes de redacción, tales como la sintaxis, la misma pragmática propia de la escritura, la utilización incluso de los signos de puntuación pues adecuados para poder ejecutar una buena redacción del ensayo. La repetición de los mensajes que aparecen en nuestros propios folletos y en nuestra página web o en la plataforma virtual,
pues también no hay que caer en este recurso, ¿no? Entonces tratar de ejecutar obviamente el ensayo es poner mucho de la creatividad propia de cada uno de ustedes. Entonces será importante no hacer utilización pues de aquellos elementos que ya están descritos y además escritos en las páginas o en las páginas, por ejemplo, de la maestría. Decíamos, pues, un error, digamos, un error tal vez inadmisible sería, pues, la mala ortografía, ¿verdad? La utilización de una palabra que, pues, está mal escrita o una frase que no tiene una sintaxis adecuada, pues, es importante cuidar al momento de la redacción propiamente del ensayo. Relatar sin hacer una conclusión también es importante a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en este contexto de la redacción propiamente del ensayo de admisión, debemos tratar de cumplir con los parámetros justamente establecidos de las partes del ensayo. Entonces, hacer una redacción que nos permita argumentar, ejemplificar, utilizar citas bibliográficas, pero que al mismo tiempo tenga pues un cierre a modo de conclusión. Saltarse palabras o dejar frases inconclusas, obviamente esta es también es otra obviedad, pero siempre es bueno resaltarlo, y o no seguir instrucciones o escribir sobre un tema distinto al que se le indica, también podría ser pues un error muy común al momento de escribir un ensayo de admisión. Existe una estructura planteada, una estructura sólida, planteada para lo que es la elaboración de un ensayo. Y en particular, pues se maneja este tipo de estructura en la redacción tanto de ensayos científicos como académicos, como literarios, como argumentativos y asimismo pues en ensayos de admisión. En este caso pues tenemos que la estructura propiamente compete a las tres partes que podemos observar como son la introducción, la parte de desarrollo y la conclusión. En la parte de desarrollo, pues hacemos utilización de elementos tales como son las ideas de soporte. Y por tanto, las ideas de soporte pueden ser tantas como ustedes quieran, ¿no? Entonces, acá están, por ejemplo, propuestas 3 ideas de soporte donde se hace utilización de lo que es la oración temática que va a introducir la primera idea de soporte y posterior a esa idea de soporte, la explicación de esa idea y la ejemplificación de la misma. Y pasa lo mismo para cada una de las ideas de soporte. Estas ideas de soporte es igual a decir pues la argumentación propiamente de nuestro ensayo, ¿no? Entonces en este contexto decíamos que pueden hacer ustedes utilización de tantas ideas de soporte o tantos argumentos como ustedes lo requieran, ¿sí? Entonces, por tanto, también el número de páginas que vayamos a realizar en el ensayo depende de cuántos argumentos pues quiera yo plantear, ¿sí? Entonces, no hay un número, digamos, tope de páginas ni mínimas ni máximas de elaboración del ensayo como tal. Pero siempre es importante pues realizar al menos la utilización de 3 ideas de soporte como base, ¿no? Entonces a partir, si son menos de 3 ideas de soporte o menos de 3 argumentos, pues ya no sería un ensayo como tal, ¿sí? Entonces es importante considerar que en la parte de desarrollo pues es importante considerar la utilización de más de 3 argumentos propiamente para la elaboración. El ensayo de admisión propuesto para los cursantes, para nuestros cursantes, pues está dirigido justamente hacia ustedes, a los cursantes de la maestría en neuropsicología clínica, donde cada estudiante debe elaborar pues un ensayo de admisión y como tal les decía, pues sin límite de hojas, ¿no? Entonces no tenemos un mínimo, no tenemos un máximo, pero sí tenemos que considerar lo que acabamos de decir, que debemos argumentar al menos con
3 argumentos sólidos o más allá, ¿no? Entonces, en este contexto, esperamos pues unos ensayos muy sustentados, ¿sí? Donde nosotros podamos observar todas estas particularidades que ya veníamos diciendo. El ensayo de admisión, por tanto, propuesto para los cursantes de la maestría de neuropsicología clínica, debe estar pensado para poder dar a conocer su formación profesional, su experiencia laboral, el grado académico de formación alcanzado hasta el momento, el interés del estudiante de maestría por cursar este posgrado, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus principales aportaciones a la maestría. Entonces, estos son los lineamientos tal vez generales a considerar dentro de la elaboración del ensayo de admisión. Tenemos instrucciones generales que debemos cumplir dentro de lo que vendrá a ser la elaboración de dicho ensayo. Y por tanto, pues nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el desarrollo académico y profesional de cada uno de nosotros. Asimismo, vamos a contar dentro del ensayo de forma precisa y auténtica sobre mis intereses, mis cualidades y mis proyectos futuros. Esto es muy importante porque, como les decía, es un texto escrito a forma de, que tiene este tinte pues de seducción hacia el lector, ¿no? Entonces, en este caso, voy a hacer la utilización de mis mejores recursos sintácticos y gramáticos para poder vender mi persona, ¿no? Tal cual desde el punto de vista de formación académica y profesional. El ensayo propiamente debe tener pues una estructura, una argumentación y un análisis muy coherente. Por tanto, es importante escribir con mucho cuidado, ¿sí? Y tomarte, pues, o tomarnos el tiempo prudente para poder elaborar el ensayo como tal, ¿no? Entonces, no lo vayan a escribir, pues, faltando un día para la presentación del mismo, ¿ok? Entonces, lo vamos a realizar desde ya, ¿no? Entonces, vayan realizando, obviamente, la redacción pues en borradores y lo demás para poder observar y para poder hacer correcciones a lo que es el ensayo como tal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en lo que es el análisis coherente de lo que quiero yo argumentar dentro de mi ensayo. También pues se debe argumentar obviamente de forma lógica y hacer buen uso de la ortografía y la gramática, como lo decía. La argumentación tiene que tener entonces esta estructura que veíamos en las ideas de sustento, ¿no? Tener la posibilidad de iniciar con una oración y posterior a ella justificar dicha oración e incluso, si es posible, ejemplificarla. Pero todo tiene que estar concatenado de forma lógica y analítica. Dentro de la redacción que vamos a realizar para el ensayo, tenemos propuestos unos contenidos que son indispensables en el ensayo de presentación. Y estos son requeridos, son elementos requeridos para este ensayo que vamos a realizar. Entonces, en este contexto, pues, vamos a revisar cada uno de ellos. Y la primera propuesta es aquella de por qué motivo, pues, usted escogió el programa de formación académica en la maestría en neuropsicología clínica. Entonces acá ya tenemos un primer argumento que podemos desarrollar, pues, propiamente en el ensayo de admisión. Otro argumento que vamos a utilizar indispensablemente es qué puede aportar usted desde su propia experiencia hacia el programa de formación académica en la maestría en neuropsicología clínica. Este segundo argumento pues tiene que estar pensado justamente desde mi propia formación profesional. Entonces, ¿cómo yo como profesional voy a aportar y voy a ser un elemento importante en lo que es pues la formación del posgrado en neuropsicología clínica? ¿Sí? Entonces, queremos saber desde su propia experiencia cuáles son los aportes que usted podría realizar hacia el programa como tal.
Otro de los argumentos propiamente indispensables es el por qué escogió usted pues nuestro programa de formación postgradual y no otros programas, ¿sí? Entonces también argumentar esta sección va a ser interesante para la parte académica. Otro de los argumentos indispensables y requeridos es por qué el interés particular por el campo de estudio. ¿Cómo llegó usted a querer especializarse en ello? ¿Qué tan apasionado y familiarizado se encuentra con el tema? Esta es una ya apreciación muy particular, muy personal de cada uno de nosotros que nos va a permitir pues brindar esta lectura importante de quiénes son ustedes y cómo han llegado pues a requerir este programa y por qué, cuál es su interés, ¿no? En particular por este campo de estudio. Otro de los argumentos que tenemos que tomar en cuenta es en qué forma estudiar este programa y no otro impactará su vida personal, su vida académica y su vida profesional. Entonces, ahí tenemos una serie ya de argumentos que deben estar ingresados, ¿sí?, dentro de la redacción misma del ensayo de admisión. Entonces, son puntos indispensables porque a través de ellos nos va a generar, pues a la parte académica y a la parte de admisión, justamente una visión mucho más clara acerca de los intereses y necesidades propiamente de cada uno de los cursantes. Entonces, nada, voy a dar lugar pues a ustedes para que podamos hacer comentarios, para podernos hacer preguntas, algunos cuestionamientos y poder resolver algunas dudas. Entonces estoy atenta a lo que necesiten preguntar y analizar. Sí, una consulta. El proyecto para qué momento se tendría que presentar. El proyecto se va a presentar para el 12 y 13 de abril, que vendrían a ser las clases presenciales. Entonces tenemos una clase del día viernes 12 de 7 a 10 de la noche, si no me equivoco, y la del día sábado de 9 a 5 de la tarde. Entonces, en estas clases presenciales, pues vamos a hacer la presentación, cada uno de los cursantes hará la presentación de sus proyectos propiamente de ensayo. Entonces ya tiene que estar concluido para el 12 Para el 12. de abril. Así es, así es. Ok. Sí, buenas noches, licenciada Yaciara. Y bueno, este primer ensayo, ¿tiene algún puntaje? Sí, sí, Carola, buenas noches. No, no tiene ningún puntaje. Este ensayo es un requerimiento que se está realizando desde la maestría, desde la parte académica, desde la parte de admisión, justamente para lo que comentábamos, ¿no? Es nada más un trabajo que nos va a permitir conocer a cada uno de los postulantes de manera mucho más personal. Y obviamente este ensayo va a ir a su file, ¿no? A su file académico. Entonces no tiene ningún puntaje porque propiamente también como tal este módulo es un módulo introductorio y nos interesa más que nada conocer las particularidades de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces siempre es interesante porque van a ustedes también convivir durante casi 2 años justamente en las clases y también con los docentes que vayamos a trabajar, ¿no? Entonces es una forma de conocernos más que nada. Gracias, Liz. Ay, ¿por qué, Carol? Oh, sí, Mónica pregunta si el ensayo se puede escribir en primera persona, ya que cada informe siempre se lo hace en tercera persona. Sí, se puede escribir en primera persona porque estás hablando mucho más acerca de tu propia experiencia, de tu propia persona, de tu propia formación, ¿no? Entonces, sí se puede hacer la utilización del recurso de
escribirlo pues en primera persona. El ensayo hay que entregarlo, Samadhi pregunta si hay que entregarlo en informe, es decir, escrito, y hacer una presentación oral o hay que hacer alguna presentación. Sí, hay que entregar el informe escrito en la extensión que ustedes vayan a determinar. Sí se va a hacer una presentación oral, pero no es necesario hacer una presentación en diapositivas, ¿no? Entonces, simplemente es como hacer la lectura neta de mi propio ensayo frente a mi persona que voy a estar presente en la clase presencial, y esperamos contar también con la presencia posible pues de nuestro coordinador para poder observar un poco la particularidad de cada uno de los ensayos. Ana María pregunta si no hay límite de número de hojas. No, no hay ningún límite, corazón. Entonces, el que tú veas conveniente, pues respetando, como decíamos, la parte argumentativa que implica la utilización no de menos de 3 argumentos o no menos de 3 ideas de sustento. Como ven, pues estamos realizando obviamente esta parte introductoria con sesiones cortitas. A partir obviamente del módulo 1 tendrán sus sesiones mucho más largas, y lo que queremos pues en este módulo introductorio es principalmente resolver muchos de los cuestionamientos o tal vez muchas de las dudas que todavía tengan ustedes ya para el inicio formal, ¿no?, del módulo 1 como tal. Bueno, mientras otra pregunta. Sí, justamente a eso iba, querida Samadhi. Les iba a comentar mientras tanto y mientras surja otra pregunta respecto al ensayo. Les voy comentando algo de la lista de docentes que tenemos propuestos. Entre los nacionales, el magíster Marcelo Pacheco, el doctor Líders Burgos, la doctora Patricia Wiener, mi persona que también les decía, los voy a acompañar en al menos 2 módulos, la magíster Selma Portugal, la doctora Ninosca Ocampo, la magíster Cejas, el doctor Tintaya, que son nuestros docentes nacionales, y los docentes extranjeros, que serían de nacionalidad mexicana, pues el doctor Poblano, la magíster Isis Guerrero, el magíster Luis Fernando Burguete, y de Argentina el doctor Ricardo Allegri y la doctora Mónica Feldman, que vendrían a ser pues la lista de docentes que tengo pues para comentarles de momento. ¿Hasta cuándo es la maestría? Me pregunta pues Ana María Jesús. A ver, si empezáramos justamente en abril, ¿no? El 12, 13, déjenme calcular. Iniciáramos el primer módulo el día martes 16 de abril. Sí, martes 16 de abril. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos programados obviamente los 17 módulos, tomando en cuenta si es que existiera algún receso, por ejemplo, universitario, que suele suceder esto muchas veces a fin de año. Entonces nos va a tomar la maestría más o menos pues 1 año y 5 meses, ¿verdad? 1 año y 5 meses. Entonces, si hubiera algún receso propiamente, tendríamos que ver ese tema con la coordinación propiamente del posgrado y ver las fechas, digamos, propuestas para todos los módulos. De hecho, me parece que en la plataforma existe ya alguna programación, el cronograma como tal de actividades, y si no fuera así, pues vamos a subir a plataforma el cronograma justamente con las fechas establecidas para que ustedes tengan en cuenta esta propuesta de cronograma y que no vayamos a, digamos, faltar a ningún módulo, ¿no? Entonces,
está propuesto más o menos, ¿no? Para ese tiempo, 1 año y 5 meses, ¿no? Que serían los 17 módulos. Alain pregunta qué docentes van a brindar la primera clase presencial. La primera, cada módulo pues con su docente, ¿no? Cada módulo con su docente. Entonces en esta oportunidad de este módulo introductorio y para la recepción obviamente de sus ensayos y la evaluación de los mismos, que nuevamente les repito no tiene ningún puntaje, sino que es una apreciación propiamente de las cualidades y particularidades de cada uno de los postulantes, pues va a estar mi persona, ¿sí? Durante este módulo introductorio. Ya posterior a ello, pues para cada módulo, pues corresponde la presencia de cada uno de sus docentes. Mónica pregunta si la semana de la clase presencial no habrá clases virtuales. Sí, Moni, no hay clases virtuales justamente la última semana, ¿no? Entonces, nos remitimos directamente esa última semana a las clases presencial. Alejandra pregunta si se puede dar un ejemplo de las ideas de soporte que son válidas. Las ideas de soporte, bueno, las ideas de soporte válidas hay que tomar en cuenta las que acabábamos de revisar en esta última diapositiva, ¿no? Que vendrán a ser, por ejemplo, pues estas 5 preguntas que les lanzaba aquí en la última diapositiva, que vendrían a ser estas ideas de soporte válidas, ¿no? Entonces podrías iniciar un párrafo, yo que sé, referido a que pues escogí el programa de formación en maestría en neuropsicología clínica porque deseo desempeñarme en el campo de atención a adolescentes y adultos con secuelas neurocognitivas, ¿no? Entonces, esa es una idea propiamente que parte de la propuesta de pregunta que tenemos aquí en la última diapositiva, ¿no? Entonces, como tal, no vayan a hacer, por ejemplo, pues solamente los 5 párrafos, ¿verdad? Tiene que estar dentro de la argumentación, dentro de las ideas de soporte, pues tendrán que estar incorporados, estos contenidos que veíamos, ¿sí? Entonces, hacer utilización de esto va a ser importante, pero además argumentar y o sustentar con ideas de soporte que tienen que ver propiamente con la parte de tu formación académica, la parte de tu formación profesional, o a qué área te dedicas o dónde trabajas, ¿no? Entonces esas son ideas de soporte que van a complementar todo el grueso del ensayo. Ana María dice si se van a subir las diapositivas. Sí, se van a subir, están, no sé si han tenido la oportunidad ya de ingresar a la plataforma. Entonces hay que revisar en plataforma y ahí están la clase propiamente, ¿no? Entonces no hay problema, en cualquier momento se ingresa a plataforma y se puede acceder obviamente a las diapositivas. Bueno, estimados, entonces no sé si habría alguna otra pregunta. De no ser así, pues ya podríamos cerrar esta sesión, ¿sí? Para reencontrarnos el próximo día martes de la siguiente semana, continuar pues con esta parte introductoria. Ok, entonces si no tenemos más cuestionamientos, nuevamente darles las gracias por la asistencia el día de hoy, por podernos escuchar, por podernos también hablar, ¿sí? Por las preguntas y demás. Entonces, estamos ya elaborando ya nomás el ensayo, vayan haciendo pues la escritura del mismo. Si tienen todavía alguna duda, pues pueden preguntar vía la plataforma, ¿no? de la maestría, y yo voy a estar atenta ahí también para resolver alguna duda que hubiera. Y si gustan también pueden mandar algún borrador y ahí vemos también la posibilidad, o yo, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Yo voy a ver la posibilidad de ayudarles a corregir algunos lineamientos propiamente del ensayo, ¿sí? Entonces vayan trabajando este fin de semana con la elaboración
Y si gustan, pues la próxima semana ya pueden subir quienes tengan la posibilidad, pues algún borrador para que yo les pueda ayudar a ir corrigiendo. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos y nos estamos escuchando el día martes y bueno, nuevamente muchas gracias, ¿sí? Que tengan muy buena noche y muy buen fin de semana.